Las acciones tomadas por Trump han escandalizado al mundo entero y en especial a México. Desde su campaña ha pasado entre insultos, amenazas y afrentas a nuestro país. El gobierno mexicano lo único que ha podido demostrar durante este tiempo es su incapacidad. De esta delicada situación ya se comienza a ver la acostumbrada actitud de los políticos mexicanos, hacer leña del árbol caído. Empecemos por recordar que Peña Nieto cuenta con una aprobación apenas rozando el 8%, es decir, solo sus compinches lo apoyan. Ahora que ha aparecido un villano, de alguna manera quiere posicionarse como un héroe nacional y aprovechar la unión que está dando entre mexicanos y colgársela como si fuera apoyo a su gobierno. Lo cierto es que la vulnerabilidad de nuestro país ante Estados Unidos es culpa de Peña Nieto y de los gobiernos priistas y panistas anteriores a él. A lo largo de muchos sexenios han puesto las riquezas del país en manos de inversionistas extranjeros, han modificado leyes a favor de Estados Unidos y los gobiernos federales han sido serviles y entreguistas. Peña Nieto ve la oportunidad en Trump de señalar un culpable de los problemas que él mismo y su gobierno han generado, con ayuda del PAN y del PRD, por supuesto. No es que no exista una amenaza real con Trump y sus ataques a México, pero la vulnerabilidad del país ante ese ataque es por culpa de los diferentes sexenios gubernamentales. Con la reforma energética aprobada, estamos viendo la destrucción de la empresa que aporta casi el 40% del ingreso federal. Peña Nieto no tiene pudor al mentir una y otra vez. Primero dijo que la reforma bajaría el costo de la gasolina. Después dijo que la reforma haría más competitivo a Pemex. Ahora nos dice que Pemex, la gallina de los huevos de oro, ya se acabó. Y para lamentarlo, en enero tuvimos un gasolinazo. Peña nos está dejando sin Pemex y dependiendo mayoritariamente de las remesas que Trump amenaza. El gobierno federal solicita unión, pero anuncia que el tema del muro lo va a tratar en lo oscurito. Cosa que no extraña a nadie, pues si en algo se caracteriza este gobierno es en la falta total de transparencia y una descarada corrupción. En una llamada telefónica que duró aproximadamente una hora, se trataron asuntos de suma importancia. Sin embargo, Peña ha decidido no dar a conocer detalles. Hasta ahora solo se sabe que México recibió una amenaza de invasión para terminar con los bad hombres. Al principio de todo este hervidero internacional, Peña planteó 10 puntos de negociación, los cuales no decían nada en concreto y en general no tenían base alguna. Empezando por el hecho de que se insiste en la negociación con alguien que a todas luces no quiere negociar, sino imponer. Sin embargo, Peña Nieto quiere darnos a tole con el dedo y plantear 10 puntos sobre problemas cuya raíz nace en el gobierno mexicano, no en el exterior. Por ejemplo, plantea que se negociará el Tratado de Libre Comercio para que los salarios de los mexicanos mejoren. Pero la razón de que la situación de la clase trabajadora en México esté tan jodida tiene que ver con una reforma laboral que Peña impuso, en la que elimina derechos laborales. Tiene que ver con todos los privilegios que le ha otorgado a extranjeros y privados para hacer negocios multimillonarios que no se traducen en mejores salarios. Tiene que ver con una injusta distribución de las riquezas. Tiene que ver con el abandono al campo. Tiene que ver con la absurda guerra fallida contra el narcotráfico. Tiene que ver con la corrupción en el gobierno. Apenas hace unos días, Transparency International dio a conocer que México se encuentra en el lugar 126 de 176 países en el índice de percepción de la corrupción, contando solo con 30 de los 100 puntos posibles. Y no se puede disculpar que los principales escándalos de corrupción han sido del mismo Peña Nieto, familia y gente cercana. Es decir, que México no sea tan atractivo para generar inversión es consecuencia directa de la corrupción que Peña encabeza. Existe evidentemente un enemigo externo. Es fascista, es xenofóbico, es misógino y es el presidente de uno de los países más poderosos y bélicos del mundo. Pero también existe un enemigo interno, Peña y la cúpula política, que con todo el remate de los bienes del país que han venido haciendo sexenio tras sexenio, con todos los acuerdos que hacen para beneficiar a la iniciativa privada y extranjeros, con la guerra fallida contra el narcotráfico, con la violación por parte del Estado de los derechos humanos, con la corrupción desmedida y descarada encabezada por Peña, etcétera, 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 tienen al país en esta indefensión ante el ataque estadounidense que estamos viviendo. ¿Y todavía se atreve Peña Nieto a querer hacer pasar la unión que se está dando entre los mexicanos como apoyo a él y a su administración? Muchas voces plantean que esto puede ser una oportunidad de cambiar el rumbo de México, de dejar la dependencia económica con Estados Unidos, de recuperar Pemex, de voltear a ver hacia América Latina, de apostarle a las empresas nacionales, de buscar nuevos socios comerciales, en fin,
de hacer las cosas diferente. Lo cierto es que la oportunidad no se va a dar sola, no se va a dar con Peña al frente del país y no se va a dar con la actual cúpula política que solo ve por sus propios intereses, aprovechándose de los eventos actuales que llenan de dudas y miedos a la población. Dudas y miedos que fácilmente se vuelven votos electorales. Efectivamente, debemos unirnos para transformar esta situación en una oportunidad aprovechada. Pero la realidad de los políticos mexicanos nos hace ver que el cambio solo puede venir desde abajo, desde un pueblo informado, organizado y activo. Infórmate. Organízate. Acciónate.